¿Cómo es posible que una banda que lo tenía todo, como ABBA, desapareciera de repente del ojo público? ¿Qué llevó a Agnetha, Björn, Benny y Anni Frid a convertirse en íconos musicales, pero también a lidiar con las tensiones de la fama y la vida personal? ¿Cuál es el secreto detrás del fenómeno mundial que sigue cautivando a generaciones? La historia de ABBA es un viaje por el talento, la magia y los altibajos del estrellato. Mientras tanto, por favor, suscríbanse a mi canal Secretos TV, denle a me gusta y dejen un comentario de 7 palabras, y si lo consideran necesario, compartan este vídeo con otros. Esto ayudará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. En la década de 1960, dos jóvenes suecos, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, comenzaron a soñar con la música. Mientras Björn formaba parte de un grupo de folk llamado Hootenanny Singers, Benny tocaba los teclados en una banda de rock, The Hep Stars. Ambos eran apasionados por la música, y aunque sus caminos eran diferentes, el destino tenía planes grandiosos para ellos. Fue en esos años iniciales que la química musical entre Björn y Benny se hizo evidente, uniendo sus talentos en una colaboración que cambiaría el curso de la música pop. Al mismo tiempo, dos poderosas voces femeninas, Agnetha Fältskog y Anni Frid, conocidas como Frida, estaban haciendo su camino en el mundo del jazz. Sin saberlo, sus vidas estaban a punto de entrelazarse con las de Björn y Benny, creando una mezcla explosiva que pronto conquistaría el mundo. A inicios de los años 70, los cuatro se unieron, inicialmente cantando juntos de forma informal y por pura diversión. Sin embargo, lo que comenzó como un pasatiempo pronto reveló algo extraordinario. La fusión de sus voces era simplemente mágica. Esa magia se transformó en un fenómeno musical cuando en 1973 la banda participó en el Melodifestivalen, el concurso nacional de Suecia para Eurovisión. Aunque no ganaron, volvieron con más fuerza en 1974 con su emblemática canción Waterloo. La presentación de Waterloo en Eurovisión fue un momento revolucionario que sacudió el evento. Con sus llamativos trajes, una energía contagiosa y un sonido electrizante, ABBA se destacó de las actuaciones típicas de la época. No solo ganaron el concurso, sino que también se robaron el espectáculo, asegurándose un lugar en el escenario internacional. El éxito de Waterloo fue inmediato. El mundo estaba ansioso por conocer más sobre esta banda peculiar, con un nombre tan curioso que era un acrónimo de sus integrantes: Agnetha, Björn, Benny y Anni Frid. Las melodías pegajosas y vibrantes de la banda conquistaron rápidamente los corazones de millones, y su secuela de éxitos como Honey Honey y Ring Ring consolidó su estatus como reyes del pop. Lo que hacía a ABBA verdaderamente especial no solo era su música, sino también la imagen que proyectaban y la alegría que irradiaban. Se convirtieron en un fenómeno mundial. Sus álbumes volaban de los estantes de las tiendas y sus canciones dominaban las listas de éxitos en países donde ni siquiera se hablaba su idioma. ¿A quién le importaba entender la letra cuando la música te hacía querer bailar? Dancing Queen, lanzada en 1976, se convirtió en su himno, liderando las listas de todo el mundo y ocupando un lugar eterno en la historia de la música. Era la canción que hacía que cualquiera se sintiera invencible, incluso si solo estaban bailando en su sala de estar. Sin embargo, el verdadero talento de ABBA no solo residía en sus melodías pegajosas, sino en su capacidad de conectar emocionalmente con el público. Sus canciones, ya fuera la melancólica Fernando o la juguetona Take a Chance on Me, lograban tocar sentimientos universales, transformándose en himnos de generaciones. Pero, como suele suceder con el éxito, vino la presión. A finales de los años 70, ABBA se había consolidado como una de las bandas más demandadas en el mundo. Sus conciertos se agotaban en minutos y sus álbumes rompían récords, pero estar en la cima no siempre era tan glamoroso como parecía. Detrás de las luces brillantes, la banda trabajaba incansablemente, pasando horas en el estudio perfeccionando su sonido. Björn y Benny eran meticulosos en la composición y no aceptaban nada menos que la perfección. Este impulso por la excelencia llevó a ABBA a nuevas alturas, pero también generó tensiones en su proceso creativo. Uno de los secretos de su éxito fue su capacidad de reinventarse constantemente. Mientras otras bandas se aferraban a lo que les funcionaba, ABBA experimentaba con nuevos sonidos y temas. No solo creaban pop, creaban arte. Sus canciones eran pequeñas historias que capturaban momentos, sentimientos y recuerdos.
Además, su icónico sentido de la moda y sus actuaciones teatrales los convirtieron en verdaderos innovadores de estilo. Durante la década de 1980, ABBA había alcanzado lo que muchos artistas solo podrían soñar. Vendieron millones de discos, ganaron innumerables premios y dejaron una huella indeleble en la industria musical. Pero a medida que disfrutaban de los frutos de su éxito, también comenzaron a surgir fisuras. La presión de la fama, combinada con las realidades de la vida personal, empezó a hacer mella en la banda. La historia de su ascenso es tan fascinante como su música, pero como veremos, lo que sube también puede caer. El encantador velo de magia que rodeaba a ABBA no solo se tejía a través de su música, sino también a través de sus conexiones personales. Sus canciones eran vibrantes y llenas de vida, pero detrás de escena, las dinámicas de las relaciones entre los miembros de la banda eran incluso más intrigantes. Imaginen a un grupo donde no solo colaboran en la creación de éxitos, sino que además mantienen relaciones románticas entre ellos. Esto podría sonar como un cuento de hadas, pero la realidad era mucho más complicada. A medida que ABBA alcanzaba alturas inalcanzables, las relaciones personales dentro del grupo comenzaron a desmoronarse, lo que afectó tanto su música como su legado. El corazón de ABBA estaba formado por dos parejas, Agneta y Björn, y Benny y Annie Frid. Sus historias de amor estaban entrelazadas con la esencia misma del grupo, aportando a su música una profundidad emocional única. Cuando cantaban sobre el amor, el desamor y la nostalgia, lo hacían desde un lugar de autenticidad, porque su experiencia personal estaba intrínsecamente ligada a sus letras. Sin embargo, esta cercanía también trajo consigo desafíos. Bajo la mirada atenta del público, sus relaciones se convirtieron en el centro de atención, y la presión de la fama empezó a poner en evidencia las grietas en su fundación. Los primeros días del matrimonio de Agneta y Björn estaban llenos de promesas. Eran la pareja dorada de la banda, y la combinación de la angelical voz de Agneta y la brillantez compositiva de Björn parecía un dúo imparable. Pero a medida que la fama de ABBA crecía, también lo hacían las exigencias sobre su tiempo y energía. Las giras interminables, las largas noches en el estudio y la constante atención mediática empezaron a afectar su relación y, eventualmente, su música. A medida que las tensiones aumentaban entre los miembros de la banda, su viaje hacia la cima se convirtió en un relato de amor, lucha y la búsqueda de la felicidad en medio de la tormenta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la fama puede desgastar incluso las relaciones más fuertes? ¿Qué pasaría si te dijera que dos de las parejas más icónicas de la música terminaron en divorcio mientras seguían creando algunos de los temas más emotivos de todos los tiempos? ¿Fue el éxito de ABBA una bendición o una maldición para sus miembros, como Agneta y Björn, y Benny y Annie Frid? En este episodio desentrañamos la compleja historia detrás de la música que definió una era, mientras exploramos las luchas personales que forjaron, pero también fracturaron a esta legendaria banda. La vida en la industria musical dejó poco espacio para los momentos de tranquilidad que son cruciales para el bienestar de una relación. Agneta, en particular, luchaba con el peso de la vida en la carretera. Extrañaba a su familia, su hogar y la sensación de estabilidad que había tenido antes de que ABBA se convirtiera en un fenómeno mundial. Por su parte, Benny y Annie Frid también enfrentaron sus propios desafíos, a pesar de que su relación había comenzado con una chispa que parecía indestructible. Benny como el principal compositor de muchas de las canciones de ABBA, y Annie Frid, con su elegancia y sofisticación, formaron una poderosa dupla que elevó a la banda por encima de sus contemporáneos. Juntos eran una fuerza formidable, pero su historia de amor, al igual que la de Agneta y Björn, no estaba exenta de la sombra de la fama. La carrera constante de la banda dejaba poco tiempo para cultivar sus relaciones personales, y el peso de sus ambiciones individuales comenzó a empujarlos en direcciones opuestas. Con el paso de los años 70, la presión dentro del grupo se volvía cada vez más intensa. El éxito de canciones como Knowing Me, Knowing You y The Name of the Game sugería una turbulencia emocional que burbujeaba debajo de la superficie. Aunque los fanáticos no eran conscientes de ello en ese momento, estas letras, a menudo escritas por Björn y Benny, adquirieron un tono más introspectivo y melancólico. Era como si su música funcionara como un espejo, reflejando las alegrías y tristezas de sus vidas en tiempo real. El punto de quiebre llegó en 1979, cuando Agneta y Björn anunciaron su divorcio.
Para los fans, esta fue una noticia impactante. ¿Cómo podía una pareja que había dado vida a algunas de las canciones más románticas del mundo separarse? Sin embargo, para quienes estaban cerca de la banda, no fue del todo sorprendente. Años de giras y grabaciones habían dejado su huella, y la pareja se había distanciado. Lo más sorprendente fue su decisión de seguir trabajando juntos a pesar de la ruptura. Imagínate tener que enfrentarte a tu expareja todos los días, no solo en el ámbito profesional, sino también en uno tan emocional como la creación musical. Que lograran mantener su compromiso con ABBA refleja su dedicación, pero la tensión no terminó ahí. Apenas 2 años después, Benny y Annie Fried siguieron su ejemplo y anunciaron su separación. En este punto, la dinámica emocional dentro de la banda se volvía tan compleja como las armonías en sus canciones. 4 personas que una vez compartieron sus vidas, tanto personales como profesionales, ahora navegaban por un campo minado de emociones. Aún así, continuaron creando música en conjunto, inyectando su dolor y resiliencia en cada nota. Lo fascinante de la historia de ABBA es cómo sus dificultades personales parecían alimentar su creatividad. Algunas de sus canciones más conmovedoras fueron compuestas durante este periodo, incluida The Winner Takes It All, que muchos fans interpretan como un reflejo del divorcio entre Agnetha y Björn. La belleza de esta canción, junto con su letra desgarradora, resuena profundamente en el corazón de quienes la escuchan. La interpretación de Agnetha es cruda y emocional, convirtiéndola en una de las presentaciones más memorables de ABBA. Aunque Björn siempre insistió en que la canción no es autobiográfica, es difícil no percibir ecos de dolor real en la música. A pesar de los tumultos emocionales, el profesionalismo de ABBA se mantenía firme. Aparecían en sesiones de grabación, se presentaban ante sus seguidores y mantenían un frente unido. Sin embargo, tras bambalinas, las cosas estaban cambiando. Las relaciones amistosas que alguna vez fueron la base de la banda comenzaban a mostrar signos de tensión. No es que dejaran de preocuparse unos por otros. De hecho, era todo lo contrario. Pero el peso de su historia compartida, combinado con la presión de mantener el éxito, creaba un estrés difícil de ignorar. Al inicio de la década de 1980, las grietas comenzaron a hacerse más evidentes. La música de la banda, aunque seguía siendo excepcional, empezaba a reflejar un sentido de agotamiento. Temas como One of Us y When All Is Said and Done contenían un matiz de despedida, como si los integrantes de la banda se estuvieran despidiendo no solo de sus fans, sino también entre ellos. La alegría de sus primeros éxitos fue reemplazada por algo más reflexivo y agridulce. Es crucial recordar que ABBA no solo era una banda, eran una familia, y como en cualquier familia tuvieron su cuota de altibajos, pero lo que hizo su historia tan fascinante fue cómo plasmaron esas vivencias en su música. Sus canciones no eran meras melodías pegajosas, eran instantáneas de sus vidas, donde se reflejaban con una honestidad inquebrantable los altos y bajos de su travesía. Esto es lo que hizo a ABBA únicos. No solo cantaban sobre el amor y el desamor, sino que vivían esas emociones. A medida que las grietas comenzaban a aparecer, se hacía evidente que ABBA estaba al borde del abismo. Su música seguía conservando su encanto, sus melodías eran tan memorables como siempre, y su habilidad para contar historias a través de la canción no había disminuido. Pero el peso emocional que llevaban comenzó a infiltrarse en cada rincón de su vida profesional. Ya no se trataba solo de hacer música, se trataba de intentar mantener unida a una banda que se había convertido en una tormenta emocional, llena de contradicciones no resueltas y dinámicas cambiantes. Las grietas que empezaron a formarse tras los divorcios se transformaron en fracturas. Los años de trabajo conjunto, compartiendo cada triunfo, cada fracaso, cada triunfo creativo y cada dolor del corazón, comenzaron a hacerse sentir. Alguna vez fueron 4 amigos unidos por un sueño común. Ahora ese sueño parecía haberse convertido en una carga. Ya no solo creaban música, sino que trataban de encontrar un delicado equilibrio entre el profesionalismo y sus emociones personales. Uno de los mayores problemas que ABBA enfrentó en este tiempo fue la constante atención de la prensa. Donde quiera que miraran, los medios de comunicación estaban allí, analizando cada uno de sus pasos, cada letra de canción y cada actuación. A la gente no solo le interesaba su música, también querían conocer la dramática historia que se ocultaba tras ella. Los fans especulaban sobre quién había escrito cada letra y qué significaba,
si eran mensajes encriptados entre exparejas o fragmentos de conversaciones privadas convertidos en arte público. A pesar de que la banda intentó mantener una actitud profesional, no podían evitar estas preguntas. ¿Y quién podría? Su música parecía profundamente personal porque, en efecto, lo era. Pero la presión no solo provenía del exterior. Dentro del estudio, el ambiente estaba cambiando. Benny y Björn, quienes siempre habían sido los motores creativos del grupo, comenzaron a ejercer un control más firme sobre la dirección musical de ABBA. Su visión estaba evolucionando. Querían experimentar, ampliar los límites y explorar temas más oscuros y complejos. Este cambio no necesariamente fue negativo. De hecho, condujo a la creación de algunas de las obras más complejas y emocionalmente ricas de ABBA. Sin embargo, también generó fricciones. Agnetha y Anni-Frid, quienes siempre habían sido las voces de la banda, a veces se encontraban en desacuerdo con esta nueva dirección. La colaboración armoniosa que una vez definió a ABBA comenzó a parecerse más a un tira y afloja. Uno de los ejemplos más destacados de esta tensión creativa se manifestó durante la grabación de The Visitors, el último álbum de estudio de ABBA. Ya no eran la vibrante y bulliciosa ABBA de la era de Dancing Queen. Se trataba de un grupo que había atravesado numerosas pruebas, y eso era evidente en su música. Las canciones de The Visitors eran introspectivas y pesadas, abordando temas como la soledad, la inseguridad y el paso del tiempo. Pistas como When All Is Said and Done y One of Us dejaban claro que ya no eran simplemente canciones, sino un reflejo de su complicada realidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ABBA, una de las bandas más icónicas de la historia de la música, pudo enfrentarse a su propia disolución mientras el mundo exterior seguía aclamando su talento? ¿Por qué, a pesar de su éxito, los miembros de ABBA sentían la necesidad de tomar un descanso? ¿Y qué impacto tuvo esto en su legado? Y lo más intrigante de todo, cómo sus melodías melancólicas continúan resonando en nuestras vidas incluso décadas después de su separación. Las despedidas en la carrera de ABBA estaban envueltas en melodías melancólicas y letras que parecían perseguir a quienes las escuchaban. Al sumergirse en su álbum, se puede casi sentir el peso de todo lo que sus integrantes atravesaron. A pesar de que su música se tornó más sombría, la destreza profesional de ABBA permaneció inigualable. Continuaron presentándose ante sus seguidores con la misma energía y carisma que los había llevado a la fama. Si hubieras estado en uno de sus conciertos, probablemente no habrías sospechado que algo andaba mal. Ellos sonreían, bailaban y alcanzaban cada nota con perfección. Pero tras bambalinas, la situación era muy diferente. La tensión emocional de seguir juntos, a pesar de que sus vidas personales tomaban rumbos divergentes, se volvía abrumadora. Un factor adicional que intensificaba esta tensión eran los cambios en la industria musical. A comienzos de la década de 1980, la música pop estaba en plena transformación. Nuevos sonidos, nuevos artistas y nuevas tendencias emergían constantemente. ABBA se encontró en una posición complicada. Si bien aún disfrutaban de una popularidad inmensa, el mundo musical a su alrededor estaba cambiando. El disco, que había sido una parte fundamental de su sonido, estaba perdiendo su atractivo. El synth pop y el new wave dominaban las listas de éxitos, y aunque ABBA siempre había estado dispuesta a adaptarse, esta vez lo hacían cargando con los problemas personales que pesaban sobre ellos. Era difícil mantenerse al día con una industria en constante cambio cuando apenas lograban mantener a su grupo a flote. A pesar de estas dificultades, ABBA continuó avanzando. Lanzaron varias canciones, incluyendo la conmovedora The Day Before You Came, que muchos fans consideran una de sus composiciones más bellas y nostálgicas. Sin embargo, para ese entonces, se había vuelto evidente que los miembros de la banda no solo lidiaban con desafíos creativos y emocionales, sino que también comenzaban a buscar nuevas oportunidades. Benny y Björn, en particular, empezaron a dirigir su atención hacia el teatro musical, sentando las bases para proyectos como Chess. Agnetha y Anni-Frid, por su parte, se enfocaron en sus carreras en solitario. Se hizo claro que ABBA ya no era su única prioridad. Al cierre de 1982, la banda decidió, de manera silenciosa, tomarse un descanso. No fue una disolución oficial, al menos no al principio. A fans y medios les dijeron que simplemente tomaban unas vacaciones para dedicarse a proyectos individuales. Pero con el paso de los años, se hizo evidente que ese descanso se convertiría en algo permanente. El final de ABBA no fue estruendoso, sino un adiós sutil y agridulce.
La banda, que había entregado todo por su música, finalmente decidió que era hora de dejarla ir. El modo en que finalizaron su trayectoria habla del respeto que se tenían entre sí y hacia sus seguidores. No deseaban empañar su legado con dramas públicos ni titulares escandalosos. Prefirieron que su música hablara por sí misma, dejando un repertorio que se mantiene atemporal. Cuando ABBA finalmente decidió retirarse de la vista pública, no fue solo el cierre de una banda. Fue como poner fin a un capítulo entero en la historia de la música pop. La banda había sido una parte tan integral del tejido cultural que imaginar un mundo sin nuevas canciones de ABBA era casi imposible. Sin embargo, cuando los miembros se separaron, la historia no se detuvo. Por el contrario, entró en una nueva fase, llena de nostalgia, reinterpretaciones y la inquebrantable fuerza de su música. La década de 1980 fue un periodo extraño para el legado de ABBA, mientras los miembros se sumergían en sus proyectos en solitario. Su presencia colectiva parecía desvanecerse. La música pop estaba evolucionando rápidamente y el sonido brillante de ABBA ya no se alineaba del todo con las tendencias de la época. Benny y Björn canalizaron su energía hacia el teatro musical, produciendo obras como Chess, que demostraron su habilidad para crear composiciones complejas y emocionalmente ricas. Este musical no fue simplemente un proyecto lateral, sino un esfuerzo creativo completo, con canciones tan sofisticadas como las que habían creado anteriormente en ABBA. Temas como I Know Him So Well se convirtieron en éxitos por sí solos, demostrando que la magia de Benny y Björn no se limitaba solo a la banda. Mientras tanto, Agneta y Anni-Frid se encontraron en situaciones muy distintas. Agneta inició su carrera en solitario, lanzando álbumes que resaltaban su voz etérea y su profundidad emocional. Aunque logró cierto éxito, era evidente que la vida bajo el escrutinio público la agotaba. Siempre había sido más reservada que los demás miembros del grupo, y sin la burbuja protectora de ABBA, comenzaba a retirarse cada vez más. La incesante atención de los fans y los medios no ayudó a su situación. Aunque dejar ABBA podría haberle traído un respiro, parecía que, en realidad, intensificó la presión de la que intentaba escapar. Por el contrario, Anni-Frid se embarcó con entusiasmo en esta nueva etapa de su vida. Lanzó varios álbumes en solitario, incluido Something's Going On, que recibió elogios de la crítica. Este disco, producido por Phil Collins, se apartó del sonido característico de ABBA y ofreció una composición más oscura y rockera que mostró otro lado de su talento artístico. La carrera de Anni-Frid floreció en los primeros años posteriores a ABBA, pero, al igual que sus compañeros, eventualmente se alejó de la escena musical, eligiendo una vida más tranquila y personal. Con el paso de los años, la ausencia de ABBA en el mundo musical se hacía cada vez más evidente. Para sus seguidores, esto fue agridulce. La banda les había dado tanto, pero su partida dejó un vacío que ningún otro artista pudo llenar. Sin embargo, incluso cuando los miembros de ABBA se alejaron de la vida pública, su música no desapareció en la oscuridad. En cambio, comenzó a vivir por sí sola, ganando cada vez más relevancia y significado con el paso de los años. Uno de los momentos clave en la historia de ABBA tras su separación ocurrió en la década de 1990, cuando su música experimentó un renacimiento monumental. Todo comenzó con el lanzamiento de ABBA Gold, una recopilación de sus grandes éxitos que recordó al mundo lo increíbles que eran sus canciones. El álbum se convirtió en un éxito instantáneo, vendiéndose en millones de copias y presentando a una nueva generación temas clásicos como Mamma Mia y Dancing Queen. De repente, ABBA no era solo un recuerdo, se convirtieron nuevamente en un fenómeno. Lo que hizo que este renacimiento fuera tan emocionante fue que parecía ocurrir de manera orgánica. La música de ABBA siempre había sido atemporal, pero en la década de 1990 adquirió una nueva relevancia. Sus canciones comenzaron a aparecer en películas, comerciales y programas de televisión, convirtiéndose en símbolos culturales que no existían durante su época dorada. Para los jóvenes oyentes, ABBA no era un vestigio del pasado, eran frescos, alegres e increíblemente memorables, y para los antiguos fans era una oportunidad para revivir la magia. Por supuesto, el verdadero punto de inflexión llegó con el debut de Mamma Mia, un musical que transformó las canciones de ABBA en un espectáculo teatral completo. La premiere del musical tuvo lugar en el West End de Londres en 1999 y se convirtió inmediatamente en un éxito, combinando la música icónica del grupo con una historia emocional y entrañable. Era todo lo que los fans podían esperar.
una celebración del legado de ABBA que revitalizó sus canciones de una manera completamente nueva. Y cuando en 2008 se adaptó a una película protagonizada por Meryl Streep y un elenco estelar, se consolidó para siempre el lugar de ABBA en la cultura pop. ¿Te imaginas un mundo sin ABBA? ¿Un universo donde sus melodías pegajosas y letras inolvidables nunca hubieran existido? ¿Qué pasaría si te dijera que, a pesar de su separación, su magia no solo sobrevivió, sino que prosperó? La historia de ABBA es un relato de resistencia, creatividad y una conexión emocional que ha perdurado a lo largo de las décadas. Desde sus inicios hasta su regreso triunfal, esta legendaria banda sueca ha desafiado todas las expectativas y ha dejado una huella imborrable en la música. Cuando hablamos de ABBA, se nos vienen a la mente sus icónicas canciones y actuaciones en el escenario. Sin embargo, lo más notable de su trayectoria es cómo lograron contradecir la norma. La mayoría de las bandas que se separan tienden a desvanecerse en la oscuridad, sus éxitos relegados a listas de reproducción nostálgicas y emisoras de radio. Pero ABBA fue diferente. Su música no solo sobrevivió al paso del tiempo, en realidad floreció, alcanzando nuevas alturas y resonando en los corazones de oyentes de todas las generaciones. Esto es un testimonio del poder de su arte, su habilidad para contar historias y su capacidad para transmitir emociones universales de una manera profundamente personal. A medida que el legado de ABBA crecía, la pregunta sobre una posible reunión se volvió cada vez más insistente. Los fanáticos no podían evitar preguntarse si algún día volverían a unirse. Los miembros de la banda, a pesar de que siempre dejaban la puerta entreabierta, eran claros en que no había planes inmediatos para una reunión. No se trataba de conflictos personales, al contrario, se decía que los integrantes de ABBA valoraban mucho su relación. Sin embargo, también comprendían que la magia de su música estaba ligada a un tiempo y un lugar específicos. Intentar recuperarla podría resultar más perjudicial que beneficioso. A pesar de esto, el sueño de un reencuentro continuó vivo, alimentado por insinuaciones y rumores ocasionales. En 2016, los aficionados a la música dieron un suspiro de esperanza cuando ABBA se reunió para una actuación privada en una fiesta en Estocolmo. Aunque no fue un regreso a gran escala, fue suficiente para desatar la euforia mundial. Ver a los cuatro juntos era como un viaje en el tiempo, un recordatorio de todo lo que habían logrado y del impacto que tuvieron en sus seguidores. La historia de ABBA es fascinante porque sigue evolucionando. Incluso décadas después de su separación, continúan siendo tan relevantes como antes, y su música está presente en nuestras vidas cotidianas. Ya sea una nueva generación que descubre por primera vez Dancing Queen, o los seguidores más antiguos revisitando sus álbumes favoritos, la magia de ABBA no se ha desvanecido. Aunque su camino no siempre fue fácil, es una historia de resiliencia, creatividad y la perdurable fuerza de la música que une a las personas. Los años pasaron y las preguntas quedaron sin respuesta. La narrativa de ABBA no terminó con su separación, ni siquiera con su retorno a la vista pública, gracias a fenómenos como Mamma Mia y la revitalización de sus grandes éxitos. La última etapa de su viaje se reveló como igualmente sorprendente y conmovedora, mostrando que la historia de ABBA estaba lejos de concluir. Durante años los fanáticos anhelaban algo más, deseando una reunión definitiva o nueva música. A pesar de que ABBA siempre cuidó celosamente su legado, nadie imaginaba lo que estaba por venir. Hacia finales de la década de 2010, los miembros de ABBA habían establecido sus vidas fuera del grupo. Benny y Björn continuaron trabajando en música y teatro, invirtiendo su energía creativa en proyectos como Christina from Duvemola y Chess Revivals. Mientras tanto, Agneta y Anni-Frid optaron por alejarse de los reflectores, llevando una vida tranquila lejos del bullicio de la fama. Los fanáticos llegaron a pensar que su reencuentro, similar al que ocurrió en la fiesta de Estocolmo en 2016, sería lo máximo que podrían esperar. Después de todo, ABBA siempre afirmó que no regresarían a menos que tuvieran algo realmente especial que ofrecer. Luego, en 2018, llegó un anuncio que sacudió al mundo musical. ABBA reveló que estaban trabajando en nueva música, la primera desde 1980. Era casi demasiado bueno para ser cierto. Después de décadas de silencio, la banda había vuelto al estudio, no para realizar una gira a gran escala o revivir viejos éxitos, sino para crear algo completamente nuevo. La noticia fue recibida con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. ¿Cómo sonaría la música de ABBA después de tanto tiempo?
¿Podrían capturar la magia que los convirtió en leyendas? El camino hacia este momento no fue sencillo. Durante años, ABBA había dudado en reunirse. No se trataba de rencores personales, sino de una comprensión profunda de lo que implicaba volver a unirse. Cómo regresar después de un largo periodo y cumplir con las expectativas de un mundo que los había elevado a la categoría de mitos. Esta decisión fue difícil, pero como Benny explicó más tarde, el momento era propicio. Encontraron una forma de trabajar juntos que era natural, relajada y, lo más importante, alegre. La singularidad de este regreso radicaba en que no intentaron recrear el pasado. ABBA no estaba interesada en perseguir tendencias o competir con jóvenes artistas que dominaban las listas de éxitos. En su lugar, se centraron en ser fieles a sí mismos, creando música que reflejaba su estado actual tanto como individuos como grupo. El resultado fue su álbum de 2021, Voyage, una colección de canciones que se sintieron tanto atemporales como contemporáneas, un puente entre el ABBA de los años 70 y el ABBA de hoy. Al escuchar Voyage, uno puede sentir el corazón y el alma que se invirtieron en cada pista. Canciones como I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down son simplemente una adición más a su catálogo. Estas son reflexiones profundamente personales sobre su viaje, hablando de amor, resiliencia y el paso del tiempo, temas que hoy en día son tan relevantes como lo fueron en su apogeo. Aunque el álbum está impregnado de nostalgia, no evoca la sensación de regresar al pasado. Es una celebración de todo lo que ABBA fue y de todo lo que todavía pueden ofrecer. El lanzamiento de Voyage fue acompañado por otro proyecto innovador, un concierto virtual con avatares digitales de los miembros de la banda, conocidos como los avatares. La idea fue tan ambiciosa como revolucionaria. Utilizando tecnología de vanguardia, el concierto recreaba a ABBA en su mejor momento, actuando junto a una banda en vivo en una arena especialmente construida en Londres. Este fue un medio para llevar la magia de ABBA a una nueva generación de fanáticos y al mismo tiempo rendir homenaje a su legado. La reacción fue extraordinariamente positiva. Tanto los fanáticos como los críticos elogiaron el espectáculo por su innovación y su impacto emocional. Lo más sorprendente del regreso de ABBA es cómo lograron encontrar el equilibrio perfecto entre la nostalgia y la reinvención. No regresaron solo para revivir los días de gloria, regresaron para añadir algo significativo a su historia. De esta manera, recordaron al mundo por qué fueron importantes en primer lugar. Su música siempre ha estado conectada con las personas, con experiencias universales de amor, desamor y esperanza. Voyage no fue la excepción. Fue un regalo para los fanáticos, un recordatorio de que, incluso después de tantos años, la magia de ABBA sigue viva. La reacción a su regreso fue simplemente espectacular. Voyage encabezó las listas de éxitos en todo el mundo, demostrando que el atractivo de ABBA no ha disminuido en absoluto. Viejos y nuevos seguidores se agolpaban en los conciertos virtuales, deseando experimentar lo más cercano a una actuación en vivo de ABBA. A pesar de que los propios miembros de la banda se mantuvieron al margen, permitiendo que la música y la tecnología ocuparan el centro del escenario, su presencia se sintió en cada nota, en cada letra y en cada momento del espectáculo. Mirando hacia atrás, es increíble pensar en lo lejos que ha llegado ABBA. Comenzaron como 4 jóvenes soñadores en Suecia, creando música por el simple placer de hacerlo. Se convirtieron en íconos mundiales, atravesando los altibajos de la fama, el amor y el desamor. Y ahora, décadas después, han completado un círculo completo, recordando al mundo por qué se enamoraron de ABBA en primer lugar. No se trata solo de la música, se trata de la conexión, de las emociones y de las historias que compartieron. El camino de ABBA es, en resumen, una historia de resiliencia, creatividad y la perdurable fuerza de la música. Han enfrentado dificultades, tanto como grupo como individuos, pero siempre encontraron la manera de levantarse. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las historias de personajes como Juan y María pueden tomar giros inesperados? ¿Qué pasaría si te dijera que esa misma incertidumbre es lo que las hace tan apasionantes? La trama de sus vidas, aunque se desarrolle de manera diferente a lo que todos anticipaban, es un viaje fascinante que nos atrapa desde el primer momento. En este sentido, la imprevisibilidad se convierte en el corazón palpitante de su relato, y es precisamente esta calidad la que hace que cada nuevo capítulo sea un descubrimiento.
Imagina por un instante que estás inmerso en una narrativa donde cada decisión puede cambiar el rumbo de la historia. Así como en la vida, lo que menos esperamos puede suceder en el momento más inesperado. Esto no solo mantiene nuestra atención, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias. Los giros sorpresivos en la vida de Juan y María nos muestran que, aunque a menudo planeamos nuestro camino, la vida tiene su propia forma de sorprendernos. La complejidad de sus emociones y decisiones es un reflejo de lo que todos vivimos en mayor o menor medida. ¿Quién no ha sentido que las cosas no salen como se habían imaginado? Este elemento humano es lo que conecta al espectador con la historia de manera profunda. La incertidumbre se convierte, entonces, en un aliado poderoso que capta nuestro interés y nos impulsa a seguir explorando. Nos encantaría saber qué piensas sobre esta fascinante dinámica. ¿Cómo te sientes al ver que las cosas no siempre salen según lo planeado? ¿Qué reflexiones surgen en ti cuando piensas en la historia de Juan y María? Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu opinión es valiosa y puede enriquecer la conversación que estamos teniendo aquí en Secretos TV. Así que no dudes en dejarnos tu perspectiva. La imprevisibilidad de las historias no solo nos enseña a aceptar el cambio, sino que también nos recuerda que cada giro del destino puede ser una oportunidad para algo nuevo y emocionante. Esperamos tus comentarios.